Y bueno, entonces, Eduardo, usted como pastor de la... ha sido muy instrumental en este tiempo, en este año completo que ha transcurrido con la revista Súbete al Arca. Los estudios que se publicaron respecto de la Reforma, los 500 años de la Reforma, han sido muy inteligentemente desarrollados y han impactado en los lectores. Muchísimas gracias, pero quisiera hablar de otro tópico. Seguro. Conozco bien y he tenido la bendición de mantenerme cerca de su trabajo relacionado con su libro. Yo sé que es un libro que da muchísima expectativa. O mejor, los lectores no saben realmente lo que viene. Es excelente libro, el enfoque. ¿Cómo resumiría usted cuál es el enfoque que tiene su libro? Bueno, el libro intenta hacer una especie de resumen general de la historia bíblica de la salvación, desde lo que es Génesis hasta Apocalipsis, pero no de una manera consecutiva, sino trayendo a relevancia los más importantes puntos relacionados con la creación, la caída del género humano, el pueblo de Israel, la iglesia y la perspectiva que tiene la iglesia del futuro, ¿no? La profecía del futuro, que comienza ya en el Antiguo Testamento con Daniel, ¿no? Capítulo 9, donde precisamente se basa el título del libro, Daniel 9:24, pero en este caso tomando como base la versión de 1909, Reina Valera de 1909, donde dice traer la justicia de los siglos. ¿Ve? La versión del 60 dice la justicia perdurable. Es lo mismo, pero o quizás la idea está más completa en la versión 60, pero es más, pudiéramos decir, más apelativa, el apelativo o profundo el concepto de los siglos, porque aquí en este caso el término justicia de los siglos implica la justicia de las edades, quiere decir que la única justicia de las edades es Jesucristo. ¿Ve? Por eso el título del libro, La justicia de los siglos. ¿Y para qué público está escrito este libro? Está escrito fundamentalmente para la iglesia cristiana y va a ser dedicado a la iglesia. También está escrito para los pastores, puede ser usado por catedráticos en universidades cristianas. Pero fundamentalmente el propósito del libro es traer una nueva visión de cosas que la iglesia muchas veces ignora. Ve por ejemplo, me he encontrado con muchas personas que usted pues le dice usted es tal cosa y no sabe realmente qué cosas son. Ve, hay mucha ignorancia en ese aspecto, en lo que una persona en la iglesia, la visión que las personas tienen en la iglesia sobre la profecía bíblica y también sobre las razones de ser de la iglesia y de las razones que tuvo de ser el pueblo de Israel. Nosotros en este caso pues empezamos el libro con como una especie de confrontación, vamos a decirlo de esa manera, con el dispensacionalismo, que ha permeado todo lo que es la historia de la iglesia reciente, desde 1800 y tanto para acá, con la aparición del darwismo en 1830. Usted le pregunta a casi todos los miembros de la iglesia y le dicen que creen en un rapto secreto de la iglesia, ¿ve? Pero cuando usted le pregunta, entonces usted es dispensacionalista, no saben qué cosa es eso, o no entienden. Solamente una minoría de personas no entiende las implicaciones que tiene el dispensacionalismo. El dispensacionalismo que apareció en 1830 en Escocia con los hermanos de Plymouth es un sionismo que pretende que Israel es un pueblo especial y sigue siendo ese pueblo especial de Dios, mientras que la iglesia viene a ser un pueblo secundario o un paréntesis en las relaciones de Dios con la humanidad. Nosotros, interesantísimo el punto en estos momentos de la historia. Se hace muy pertinente ahora en este momento. Sí, estamos hablando de una decisión de inclusive reubicar la embajada de Israel. Sí.
Sí, precisamente todo eso, detrás de todo eso está escondido un sionismo cristiano, ¿ves? Que pretende que Israel debe volver a tener un control absoluto sobre toda esta zona del Medio Oriente y que debe restablecerse un tercer templo en Jerusalén. ¿Qué implica eso? Que su libro toma partido de alguna manera. Bueno, obviamente usted no puede escribir un libro sin tomar partido. Lo que queremos demostrar es que el Israel actual no representa al Israel del Antiguo Testamento. Sigue siendo la misma nación, pero no es exactamente la misma cualidad del pueblo de Israel. Creemos que después del segundo pacto, o el pacto que el Señor hizo con la iglesia, ha habido un cambio radical en cuanto a lo que es la realidad de Israel para con Dios y con la iglesia. Pero eso implica que la realidad geopolítica está divorciada de la realidad religiosa. No necesariamente, pero lo que hay es que entenderla en su correcta dimensión. ¿Ve? Por ejemplo, para Rairi, un escritor dispensacionalista, el nuevo pacto se hizo con el pueblo del antiguo pacto, y la lógica humana pues nos dice que está correcto, pero la lógica de Dios no trabaja así. ¿Ve? Y ahí es donde está el problema. La lógica tiene un defecto que no siempre trabaja, no siempre funciona. ¿Ve? Entonces sí, el Señor Jesucristo hizo un pacto con 12 personas en el cenáculo, pero eran 12 cristianos, que es lo que se pierde de vista. ¿Ve? Eran 12 judíos, pero eran 12 judíos cristianos. El Señor Jehová hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con 12 tribus. O sea, estamos hablando ahora de un Israel antiguo con 12 tribus judías y entonces, ¿y este Israel? Este Israel nuevo de ahora es el que representa al Israel del Antiguo Testamento. O sea, no es que se haya perdido las promesas. Lo que Dios prometió se cumple, se va a cumplir por encima de lo que sea. Pero eso es lo que tenemos que comprender, que las cualidades de ese antiguo Israel ahora están dentro de la iglesia. Todo lo que se dice en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento sobre Israel, se dice en el Nuevo sobre la iglesia. Tema interesantísimo sobre el cual vamos a tener que seguir hablando a futuro. Ya tiene, amados espectadores de estos videos nuevos de la revista Súbete al Arca, ya tiene una nueva expectativa, una razón más para que nos encontremos la próxima semana.